Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y vamos a continuar con el orden del servicio, que es la palabra del Señor. Para ello les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 11 de Romanos. Vamos a continuar en los versículos 11 al 24, ya que la vez pasada no alcanzamos a completar ese pasaje. Pero primero Dios, vamos a terminarlo en esta tarde. Amén. Y antes de comenzar voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Sí, vamos a orar en este momento. Padre Celestial, en este momento, Señor, ponemos a tu Hijo en tus manos, Señor, que va a traer la enseñanza, Señor, la palabra de Dios, Señor. Úngelo, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra llegue, Señor, a corazones necesitados, Señor. Y también, Señor, es alimento, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Unge a tu Hijo grandemente, Señor, y a usted, Señor, le daremos honra y gloria desde hoy para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Luis. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén, que Dios le bendiga. Y así vamos a leer el pasaje. Me siguen ahí con su vista. Romanos 11, del 11 al 24, dice así: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pueden ocupar su lugar. Como vimos la vez pasada, nos podemos preguntar qué quiere decir todo eso. Bueno, pues hemos ido paso a paso desglosando lo que la palabra del Señor nos dice en este pasaje, que aparentemente se oye muy confuso, pero una vez que lo examinamos poco a poco podemos ver exactamente de qué se trata. Y también, ya que hemos llegado a este capítulo 11, que es uno de los 3 capítulos que el apóstol Pablo ha dedicado para dar respuesta a esas preguntas que la mayoría de la gente en algún tiempo o en otro nos hemos hecho, de que por qué si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es en verdad su pueblo,
¿por qué no han creído en el Señor Jesucristo? ¿Por qué no creen en el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando lo vemos, en lugar sabemos que ese lugar es la Tierra Santa, se conoce como la Tierra Santa, pero cuando vemos en las noticias y vemos todo lo que está sucediendo, pues siempre nos podemos preguntar, ¿y por qué en Tierra Santa están sucediendo esas cosas? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas guerras? Si acaso no es la Tierra Santa, no es el pueblo de Dios. Bueno, pues Pablo aquí nos explica en estos 3 capítulos de Romanos que aunque nosotros veamos todas esas cosas que están sucediendo en ese lugar, y aunque el pueblo de Israel se ha apartado de Dios y actualmente Dios ha puesto a su pueblo a un lado, mientras está tratando con los gentiles, somos todos nosotros, todos los que no somos judíos. Aún así, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de los suyos. Y un día todo Israel va a ser salvo, que es el mensaje que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y que esto que está sucediendo y lo que ha sucedido con Israel no fue que sea sorpresa para Dios, porque esta incredulidad del pueblo de Israel y el hecho de que Dios lo haya puesto a un lado en estos momentos ya estaba dentro del plan redentor de Dios, ¿sí? Como vimos la vez pasada, todo esto tiene un propósito. Y ese propósito, como vimos parte de la vez pasada, es que por esas circunstancias que han sucedido con el pueblo de Israel, ha venido la salvación a los gentiles. Como nos dice la segunda parte del versículo 11, vino la salvación a los gentiles. Y lo que Pablo nos dice aquí, que si cuando el pueblo de Israel no cree en Jesucristo, su Mesías, y esa incredulidad ha traído salvación a muchos gentiles, ¿cuánto no será la bendición cuando ellos crean y vengan finalmente a creer en su Mesías, que es el Señor Jesucristo? Así que esa incredulidad del pueblo de Israel ha traído salvación a los gentiles. Y muy pronto va a traer también salvación a todos los judíos. Porque todo eso está dentro del plan de Dios. Y así como el pueblo de Dios tal vez, no es tal vez, sino que en estos momentos no entienden esto, también en nuestras vidas pasan muchas circunstancias que al tiempo no las entendemos. Y tal vez, muchas veces nos podemos quejar de Dios de por qué estamos en ciertas circunstancias. Pero cuando la tormenta pasa y sale el sol, nos damos cuenta y podemos entender por qué Dios trajo esas tormentas a nuestra vida. Pero en el momento en que estamos en la tormenta, pues no vemos, ¿sí? Pero siempre debemos de confiar en el Señor, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Y aunque el pueblo de Israel ha sido siempre perseguido, está sufriendo lo que está sufriendo, un día el Señor va a cumplir esa promesa que Él hizo a Abraham. Amén. Porque Dios no falta a sus promesas. Y lo que Él promete, Él cumple. Así es de que si algo tenemos que aprender de estos 3 capítulos es precisamente eso, la fidelidad de Dios. Porque muchos podrían preguntarse,
¿Por qué Dios ha puesto a un lado a Israel? ¿Por qué su propio pueblo no cree en Él? Pero recordemos la soberanía de Dios, que aún esas cosas que no entendemos son parte del plan divino de Dios. Y que Él conoce todas las cosas, aun cuando nosotros no las podamos entender. Así que, siguiendo aquí el pasaje en el cual nos estamos en el presente, ya vimos que el hecho de que Dios haya puesto a un lado al pueblo de Israel no quiere decir que Él haya cancelado sus promesas, ¿sí? Porque aún eso tiene un propósito en el plan divino de Dios. Además vimos también que fue un presentimiento definido. En segundo lugar, vimos que la relegación temporal de Israel por parte de Dios fue una premonición definida o un presentimiento definido. Y en los versículos 16 al 22 nos habla precisamente de eso, lo cual ya vimos la vez pasada. Y no voy a repetir, no voy a regresarme mucho porque no tenemos mucho tiempo hoy. Pero es parte del plan de Dios. Pero también aquí, en ese pasaje, el apóstol Pablo pues da una seria advertencia a los gentiles en cuanto a tener la misma clase de orgullo arrogante y presuntuoso que ocasionó a Israel la exclusión de la bendición en estos días. Y luego llegamos al tercer punto que el apóstol Pablo nos tiene aquí en este pasaje, de por qué Dios ha puesto al pueblo de Israel a un lado, que aunque no es permanente, sino es temporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa definida, que son los versículos 23 y 24. Pero creo que la vez pasada nos quedamos en el versículo 18. Así que antes de llegar a esos versículos, estaba explicando lo del versículo 18 en cuanto a Israel, en cuanto a los gentiles, de que no debemos de jactarnos por lo que le está pasando al pueblo de Israel, así como ellos se jactaban de los gentiles, ¿sí? Que no caigamos en ese orgullo, porque el pueblo de Israel pensaba que Dios solamente era Dios para ellos, y ellos no querían compartir a su Dios con nadie. Vimos anteriormente el ejemplo de Jonás, que fue enviado directamente por Dios a predicar a Nínive. Y Jonás, sabiendo de la misericordia de Dios, no quería ir a Nínive a predicarles el mensaje de salvación, porque sabía que Dios es misericordioso y que los iba a salvar. Y en lugar de ir a Nínive, se fue en dirección opuesta. Pues aquí la advertencia es de que no caigamos en ese orgullo, en eso mismo que cayó el pueblo de Israel. Porque el plan de Dios siempre ha sido la salvación para todos, no solamente para Israel, sino también para todos los gentiles. Es más, el hecho de que Dios haya escogido a Israel fue precisamente para que fuera su pueblo el que trajera las buenas nuevas a todo el mundo, que por medio de su pueblo los demás pueblos, naciones vinieran a la luz. Cuando el pueblo de Israel falló en hacer esto, pues Dios, como nos dice en este ejemplo, ¿verdad?,
vino la iglesia. Y ahora la iglesia tiene ese trabajo que no cumplió Israel, de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero un día Israel va a venir y va a hacer el trabajo que desde el principio Dios quería que hiciese. Y eso va a ocurrir en los últimos días, durante la tribulación, cuando el pueblo judío va a ser el principal en evangelizar el resto de la humanidad que exista en aquel tiempo. Entonces sí va a ser la nación que va a traer la redención, porque la Escritura nos dice que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y esa promesa finalmente se va a cumplir. Pero aquí, regresando al versículo 18, dice, no te jactes contra las ramas. Es decir, los judíos no creyentes que fueron desgajados. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Recuerden, esta es una advertencia a los gentiles, a nosotros. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, como es la promesa, sino la raíz a ti. ¿Sí? Porque no nos consideremos como la fuente de la bendición, así como tampoco los creyentes judíos eran la fuente de la bendición, ¿sí? Sino la salvación viene ¿de quién? De Jehová, solamente de Jehová. Y aún los creyentes gentiles somos bendecidos por Dios debido a que somos descendientes espirituales del creyente Abraham, ¿sí? Nosotros somos bendecidos porque hemos sido injertados dentro del pacto de salvación que Dios estableció con Abraham y ahora ofrecen su gracia a todos los que creen en el Dios de Abraham. Como Pablo también explicó a las iglesias de Galacia algunos años antes, allá en Gálatas 3, 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y algunos versículos más adelante, en el mismo capítulo de Gálatas, el apóstol explica, en versículo 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros no somos descendientes directamente de Abraham, pero todos los que vienen a Cristo Jesús por fe, pasamos a ser hijos de Abraham en la fe. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Así que resulta ridículo y presuntuoso que los creyentes gentiles piensen que tienen de qué jactarse contra las ramas naturales. Las ramas naturales es el pueblo de Israel, ¿sí? Que incluyen también aquellos que fueron desgajados por su incredulidad. Nunca se debe olvidar que los gentiles no sustentan a la raíz, como nos dice aquí Pablo, sino que la raíz es la que los sustenta. Dijimos que el olivo, el tronco, ¿verdad? La raíz y las ramas del olivo original es Israel. Los olivos, cuando ya es una fuente de ingresos en Israel, siempre ha sido, pero cuando un olivo envejece, deja de producir, ya no produce lo que antes producía. Entonces, para hacerlo más fértil y que produzca más,
le cortan algunas ramas y luego le injertan ramas de un árbol más nuevo a ese árbol que ya está viejo, y así pues aumenta la producción. Lo que Pablo nos está explicando aquí es que las ramas que no estaban produciendo, o sea, el pueblo de Israel que no llevó a cabo su tarea en la obra de evangelizar al mundo, fueron ¿qué? Cortadas, desgajadas. Y en lugar de esas ramas fueron implantadas unas ramas nuevas. Esas ramas nuevas es la iglesia, ¿sí? Son los gentiles que fueron injertados en el árbol, ¿sí? Así que no debemos de jactarnos, porque no somos nosotros los que sustentamos el tronco del árbol, ¿sí? Sino es el árbol que aún sustenta aún las ramas que han sido injertadas, ¿sí? Así que la bendición de creyentes judíos y gentiles por igual viene a través de la raíz de las promesas del pacto que Dios hizo a Abraham, ¿sí? Pero es trágico, ¿verdad? Y lamentable que a través de la historia de la iglesia, los judíos que se han convertido a Cristo con frecuencia han sido objeto de actitudes de superioridad por parte de los gentiles, quienes muchas veces han evitado relacionarse con ellos o los admiten con reservas dentro del compañerismo cristiano, ¿sí? O sea que la iglesia no debe de portarse de esa manera contra los judíos. Es lo que está diciendo ahí, que no nos ensoberbezcamos, ¿verdad? Porque lo que nos sustenta es la raíz, la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿sí? De la cual, aunque no somos judíos, venimos a ser participantes, venimos a ser descendientes de Abraham en la fe. Amén. Versículo 19, 20 dice: aunque Pablo anticipó, aún a pesar de la claridad de esta verdad, algunos de los gentiles, sabía que algunos de los gentiles seguirían empeñados en rebatirle, ¿sí? Así que dice: pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿sí? O sea, como gentiles podemos decir: hey, las ramas de Israel fueron cortadas porque no estaban produciendo, y por eso a nosotros los gentiles Dios nos injertó en el olivo, ¿sí? Para llevar a cabo esa bendición a los demás. El apóstol Pablo dice: bien, dice el apóstol, por su incredulidad fueron desgajadas, ¿sí? Esas ramas. Pero tú por la fe estás en pie, ¿sí? Es por tu fe que tú has sido injertado en el olivo. Amén. En otras palabras, las acciones divinas de desgajar e injertar estuvieron basadas en la creencia personal, no en alguna inferioridad o superioridad racial. Simplemente fue por la fe, ¿sí? En la creencia personal de cada individuo. O sea, el asunto no es de dignidad o mérito, ni tampoco es de una cuestión racial, étnica, social, intelectual o incluso moral. El único asunto es la fe, ¿sí? Así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, de la misma manera todo gentil que cree en el Señor Jesucristo le va a ser contado, ¿por qué? Por justicia. No es por razón social, no es por razón racial, no es por razón étnica, por ninguna de esas circunstancias, sino es solamente un asunto de fe. Amén. Por eso dice la Escritura: todo el que creyere en el Señor Jesucristo será ¿qué? Salvo, ¿sí? Creyere por fe.
Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos razón para que te ensoberbezcas de eso, sino que tengamos todas las razones para temer. ¿Sí? Versículo 21. El apóstol Pablo también es una advertencia similar a la iglesia de Corinto. En el capítulo 10, versículo 12 de 1 de Corintios dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice, sigue diciendo aquí en este pasaje, porque si Dios, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a su pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará, o sea, a los gentiles que no son parte de ese pacto, porque nosotros no somos parte de ese pacto, pero Dios nos injertó en ese pacto por fe. Amén. Por lo tanto, hacemos bien, dice Pablo, a sus lectores gentiles, en tener un temor justo y reverente que nos permita resistir cualquier tentación de jactancia, como el del versículo 18, o de soberbia, como en el versículo 20. Pablo les dijo a los creyentes en Éfeso, allá en Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ¿sí?, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Sí? Esta es la condición en la cual estábamos todos los gentiles anteriormente, no solamente los efesios, sino todos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que, ¿de qué tenemos que jactarnos? Si por misericordia fuimos aceptados, fuimos injertados, y esto no fue por nosotros, sino fue por la misericordia de Dios. Amén. Así que, de la misma manera, si Dios desgajó a un Israel apóstata a causa de su incredulidad, con mucha mayor seguridad desarraigará a una iglesia apóstata a causa de su infidelidad. ¿Sí? Así que esa es la advertencia de que lo mismo que le sucedió a Israel, le puede suceder a la iglesia. Y le va a suceder porque vamos a, como podemos ver en Apocalipsis, y no solamente en Apocalipsis, sino actualmente hoy en día existen muchas iglesias apóstatas. ¿Sí? Porque la iglesia visible en su mayoría, la iglesia visible en la actualidad es gentil en su mayoría, y esa iglesia incluye un gran porcentaje de apóstatas, herejes y otros que rechazan la autoridad absoluta e inerrante de las Escrituras y niegan incluso verdades cardinales, incluyendo la deidad de Cristo. Así que de la misma manera como vino el juicio a Israel, también va a venir sobre la iglesia gentil apóstata con la misma seguridad y prontitud como cayó sobre Israel. Jesús le advirtió a la iglesia en Pérgamo, allá en Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia en la Odisea prometió que los cristianos tibios e incrédulos iban a ser desechados por Dios como si los hubiera vomitado de su boca, ahí en Apocalipsis 3:16. Y colectivamente se hace referencia a todos ellos como pertenecientes a la ramera de Babilonia, la cual el Señor hará que al final de los tiempos sea objeto de una devastación brutal
por parte del anticristo y su confederación de 10 naciones, como nos dice Apocalipsis 17:6. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El apóstol también había declarado antes en ese pasaje acerca de Israel, en los versículos 9, 11 al 11, o más bien en estos capítulos 9, 11. Pero en el capítulo 9, versículo 30 y 32 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Sí, el pueblo de Israel siempre han andado buscando a Dios todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, y siempre estar cerca de Dios. Pero siempre, lo que dice aquí es que siempre lo han hecho a su manera, ¿sí? No a la manera que Dios indica, sino que siempre andaban buscando esa justicia, pero a su manera. Pero los gentiles que no andaban buscando, no andábamos buscando de Dios, ¿sí? La hemos encontrado, pero la encontramos por fe. Amén. Y los judíos que andaban buscando esa ley de justicia no la alcanzaron, dice Pablo. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿La piedra de tropiezo quién es? Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es la piedra de tropiezo para los judíos, porque ellos no pueden admitir que Jesús sea su Mesías. No pueden. La idea de que su Mesías haya sido crucificado, haya sido muerto de esa manera, para ellos es inconcebible. Y por lo tanto ha resultado la piedra de tropiezo para ellos. Así que desde el principio en toda la epístola, Pablo repite una y otra vez esa verdad fundamental. En lo que respecta a la parte del hombre, la salvación siempre ha sido y siempre será por fe, y solo por fe. Pero como hablamos esta mañana, la salvación es por gracia por medio de la fe. La gracia es de Dios, pero siempre que se requiere que el hombre crea por fe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque su gracia no salva aparte de la fe. Y esa fe es un regalo de Dios. Porque aún la fe no es de nosotros, sino es ¿de quién? De Dios. Versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra severidad es la traducción que tiene el significado de cortar del todo o con rapidez. Y se relaciona con el verbo cortado también, con el que termina este versículo. En este contexto, cayeron significa caer al punto de quedar por completo en ruinas. Por lo tanto, Pablo está hablando de una condición espiritual grave en extremo, en la que una persona cae en sentido espiritual de la oportunidad al juicio. Y aunque esa es una mirada al pasado, ahora Pablo pasa a advertir a quienes viven en el presente y se han identificado con el Evangelio de salvación para que cada uno de ellos permanezca, dice aquí, en esa bondad.
porque de lo contrario también serán juzgados con severidad, al igual que aquellos que en el pasado estuvieron tan cerca de la bendición y cayeron. Miren, cuando Jesús estuvo caminando en la Tierra Santa, los judíos estuvieron así o sea, tuvieron todo. Imagínense, el mismo Dios hecho carne anduvo entre ellos. Y desperdiciaron esa gran oportunidad. Porque en lugar de venir a su Mesías y aceptarlo como tal, lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, sino hasta lo crucificaron. Amén. Así que estuvieron tan cerca de la bendición, de esto está hablando aquí, de alguien que está tan cerca de la bendición, pero después la rechaza y cae. ¿Sí? Lo mismo puede suceder hoy en día y sucede hoy en día. Personas que asisten a la iglesia constantemente, escuchan el evangelio, escuchan la palabra de Dios y están así de dar ese paso final y no lo hacen. ¿Sí? O sea, desperdician toda esa oportunidad que tuvieron de escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que eso se ve continuamente. Y claro, es claro que el que permaneciera hasta el fin, este será salvo, como dice la Escritura, que se refiere a la perseverancia de los santos, que es precisamente la evidencia de la autenticidad de la conversión de una persona. ¿Sí? Jesús mismo dijo a los judíos, ahí en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, dice, o sea, algunos que dijeron que creían en Jesús. Jesús les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. ¿Sí? Porque hay quienes vienen, escuchan y por un tiempo creen, pero luego, ¿qué? Se alejan. Pero el que permaneciere hasta el final será salvo. ¿Sí? Y sabemos que podemos permanecer solamente por la gracia de Dios, porque Él es el que persevera en nosotros. Amén. Así que, debido a la bendición de Dios sobre Israel como nación en la antigüedad, muchos incrédulos judíos fueron partícipes de esa bendición. De la misma forma, a causa de la bendición de Dios sobre la iglesia, muchos incrédulos dentro de la iglesia gustan de la bendición, pero si recaen, la paciencia de Dios se agotará con ellos y al quedar suspendida su oferta de gracia, esa bendición por asociación carecerá de valor cuando los incrédulos tengan que enfrentar el juicio delante de Dios y sean cortados de Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque quienes en su incredulidad niegan la bondad de Dios en su oferta de salvación, están destinados a ser cortados por su severidad. ¿Sí? Así que, pues es cuestión de temor para aquellos que vienen buscando a Dios y lo buscan por un tiempo, pero después ¿qué? Se alejan, porque quedaron así de cerquitas de obtener la salvación y no la obtuvieron. Amén. Ahora también, en tercer punto, el hecho de que Dios haya puesto a Israel a un lado por un tiempo, tiene también una promesa definida y maravillosa. Dicen los versículos 23 y 24, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad,
serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Nuevamente podemos decir, ¿y qué significa todo eso? Pero desglosándolo, no está tan difícil de entender. Cuando dice, aún ellos si no permanecieren en incredulidad, ¿a quién se está refiriendo? A Israel, ¿sí? Aunque ellos si no permanecieren en incredulidad, ¿sí? O sea, al pueblo de Israel, a todos aquellos que no permanezcan en incredulidad, ¿sí? Cuentan con la certeza de lo que Dios había asegurado, les había asegurado de antemano. Y es que la condición sería ¿qué? Cumplida, la promesa sería cumplida. Pero aún así, los que permanezcan creyendo, o como dice aquí, los que no permanecieren en incredulidad, sería algo raro, ¿verdad? Son aquellos que al final van a ver a Jesús como su Mesías, se arrepentirán de su incredulidad y lamentarán el rechazo que le hicieron a su Mesías. Y esto lo podemos leer allá en Zacarías 12:10, que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa va a ser la condición del pueblo de Israel cuando finalmente se den cuenta de lo que hicieron con su Mesías. Y esto, dice Pablo, gracias a que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si ahorita por su incredulidad los ha desgajado, también porque Dios es poderoso, dice aquí, poderoso es Dios ¿para qué? Para volverlos ¿qué? A injertar. ¿Sí? Versículo 24. En los últimos tiempos, durante la gran tribulación, la iglesia gentil apóstata, o sea, las iglesias que se separen de la verdad de Dios, cuyos miembros hayan sido cortados, dice aquí, cortados del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fueron injertados en el buen olivo, serán ellos mismos cortados tal como Israel lo fue una vez. Así que la advertencia también, así como fue para Israel, es para la iglesia. Si los creyentes apóstatan, ¿verdad? ¿Serán qué? Cortados. Dice, tal como Israel lo fue una vez. En aquel tiempo los hijos de Israel, que son las ramas naturales, serán injertadas, dice Pablo, en su propio olivo. O sea, los descendientes naturales de Abraham se convertirán también en sus descendientes espirituales. Y una vez más el pueblo escogido de Dios que recibe la plenitud de la bendición divina, volverá al camino de Dios. Los descendientes naturales de Abraham se convertirán también en sus descendientes espirituales. Y uno de los textos más interesantes que incluye esa promesa de la restauración futura la encontramos en Apocalipsis 11. Dice, versículos 1 al 4, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, tengamos en mente esto que dice aquí, donde dice,
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Y ellos qué? Dice ahí, hollarán la ciudad, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y luego dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, 22 de silicio, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Aquí en esta visión que el apóstol Juan vio, él vio una vara de medir, tal como sucedió en Ezequiel 45, donde se midió el templo y el altar y los adoradores, lo cual parece definir el alcance de la propiedad de Dios, como nos dice en el capítulo 21 de Apocalipsis 15, el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. En otras palabras, Dios manda a Juan que marque su posesión divina, que va a ser preservada. Y aunque en ese momento Juan escribió que ya no había templo, no menciona el templo, los profetas habían hablado en varias ocasiones acerca de un templo en los últimos tiempos, como en Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Así que las medidas que Juan hizo del templo parece entonces simbolizar, fíjense, lo que está diciendo esto es que parece simbolizar que los judíos serán el pueblo de Dios que accederá a la salvación y a las bendiciones del reino. O sea, está hablando de que la promesa se va a cumplir en el futuro. Porque esa escena de Apocalipsis es similar a la presentada en Zacarías 2, del 1 al 5, en la cual Jerusalén es medida para su protección divina, donde menciona muro de fuego en derredor y la experiencia directa de la gloria de Dios en medio de ella en el versículo 5. Así que como la ciudad es medida para quedar marcada como posesión de Dios, con el fin de ser reconstruida en toda la gloria milenaria, el templo es medido para afirmar que la salvación viene a Israel. ¿Sí? Y les dije que se recordaran del pasaje ese donde cuando se marca el lugar de los gentiles, en el versículo 2 del capítulo 11, porque los gentiles son dejados por fuera en ese tiempo. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos gentiles son los que se van a oponer a todo lo que representa a Dios, aunque muchos de ellos, recibirán a Cristo y serán salvados por medio de los judíos que van a evangelizar durante el tiempo de la tribulación, ¿sí? Pero no se habla aquí como en un sentido de un pueblo entero, como va a suceder con Israel. No sé si entendamos esto, pero cuando dice todo Israel será salvado, se está refiriendo a Israel como nación, ¿sí? Como nación. Y tampoco quiere decir que todos los de la nación de Israel van a ser salvados, ¿sí? Porque Dios no salva por familias, Dios no salva por grupos, Dios no salva por pueblos. La salvación es ¿qué? Individual. Pero el hecho de que Dios habla de la salvación de los judíos, que entonces todo Israel será salvado, es porque la mayoría, más bien dicho, la mayoría de los judíos van a ser salvados. Porque aún en ese tiempo va a haber judíos que no van a aceptar
a su Mesías, que no van a reconocer a su Mesías. ¿Sí? Así que aún en ese aspecto se tiene la perspectiva de ese Israel futuro que va a ser ¿qué? Salvado. Luego también Pablo nos habla, ya para terminar aquí, de 2 testigos. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Apocalipsis 11:4 nos dice que son llamados los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esos términos son tomados de Zacarías. El profeta, hablando un poquito acerca del profeta Zacarías, él vivió entre los tiempos de Esdras y Nehemías, y en ese tiempo la reconstrucción del templo había sido aprobada en el tiempo de Esdras, pero no se había iniciado. Por lo tanto, Dios usó a Zacarías para alentar a 2 hombres que asumirían el liderazgo de la restauración, que fue Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, gobernador de Israel, de Jerusalén. Y los judíos de aquel tiempo sabían que habían pecado y temían carecer de toda razón para recibir el favor de Dios. Sabían que Él no podía tolerar sus corazones infieles y perversos, y sentían que Él los había abandonado para siempre. Pero en la visión registrada de Zacarías 3, capítulo 3, contiene sin lugar a dudas la promesa divina de restauración y extensión de gracia. Dicen esos versículos, está un poquito largo, pero los voy a leer rápidamente. Dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dios utilizó a este sacerdote Josué, ¿sí? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿sí? La restauración de Josué. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Y luego los versículos del 8 al 10, escuchen lo que dice atentamente. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Así que el sumo sacerdote Josué, que es el símbolo de la nación de Israel y representante del pueblo ante Dios, aquí en este pasaje es perdonado y restaurado para actuar como el agente de Dios en la restauración de Israel, ¿sí? Lo cual sucedió anteriormente. Dios estaba reiterando su promesa de salvación en el pacto. Si el pueblo se disponía a obedecer las condiciones, ¿sí? Cuando el pueblo obedece a Dios, o cuando el pueblo obedezca a Dios, la restauración va a suceder.
y en los versículos del 8 al 10 que leí, ahí vemos el recorrido hasta la llegada del Mesías y su reino. Es cuando va a acontecer esa restauración grandiosa, completa y definitiva. Dios escogió a Josué para que se presentara delante de él como su representante limpiado y perdonado de Israel, en un templo nuevo que sería construido en un Israel renovado, que regresaba del cautiverio de su propia tierra y a su Dios. Y esa fue apenas una pequeña visión previa de la salvación y restauración definitiva que un día va a suceder cuando el Mesías venga por segunda vez, ¿sí? Y también hay otro personaje que es Zorobabel, el cual es presentado, el cual estamos hablando de los dos olivos, de los dos testigos. En Zacarías 4:1 al 3 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Luego el profeta pasa a describir una provisión espontánea y automática independiente de cualquier acción humana, ¿sí? Aquí no tenía nada que ver él. En los versículos del 4 al 6 dice: proseguí y hablé diciendo: aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, porque solamente el Espíritu Santo tiene el poder para restaurar a Israel, pero ese poder va a fluir a través de 2 olivos. ¿Y quiénes son esos 2 olivos? ¿De quién estamos hablando aquí? Del sacerdote Josué y de Zorobabel, ¿sí? Aquí en Zacarías 4, capítulo 4, del 7 al 10 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Así que, como vemos ahí, Zorobabel junto con Josué son los olivos que Dios va a utilizar, ¿sí? Juntos, uno como sacerdote y el otro como gobernador, son las herramientas humanas que usó el Espíritu Santo para restaurar la nación de Israel anteriormente. Y también esos 2 olivos van a ser los que van a ser testigos en el tiempo de la tribulación. Zacarías 4 del 11 al 14 dice: hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que Dios utilizó a esos 2 ungidos para reconstruir y restaurar
a Israel en la antigüedad. Por lo tanto, cuando vemos en Apocalipsis que Dios tiene dos testigos que son olivos y candeleros, sabemos lo que significa la visión de Zacarías, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios está en medio de una gran obra de renovación y restauración. Así como sucedió en la antigüedad, así va a suceder en el futuro, ¿sí? Josué y Zorobabel fueron las herramientas de Dios para la restauración de Israel. Fueron aquellos tubos de oro a través de los cuales fluyó el Espíritu Santo. Y de la manera similar, los dos testigos de Apocalipsis 11 serán instrumentos futuros, ¿para qué? Para la salvación de Israel. Estarán predicando en Jerusalén cuando sean, y van a ser asesinados, como nos dice el versículo 8, pero van a ser resucitados, van a resucitar 3 días después y van a conducir una gran salvación en toda la ciudad. Y la frase, y dieron gloria al Dios del cielo, podemos interpretarla como que obtuvieron la salvación, ¿sí? Y después de esa salvación, la última trompeta será tocada y grandes voces en el cielo van a decir, como nos dice en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que en ese tiempo el destino de Israel va a ser ¿qué? Revertido. Su retorno al Señor se va a llevar a cabo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Amén? Y es imposible que su pueblo escogido continúe para siempre en la incredulidad. Por eso nos da esta visión que utilizó en la antigüedad para darnos la visión de lo que va a suceder en el futuro y asegurar de que el pueblo de Israel va a ser ¿qué? Restablecido. Porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Y en aquel tiempo todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ellos, de los judíos. Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Jesús vino de los judíos. Jesús fue judío y Él es el que trajo la salvación. Amén. Pero la promesa completa de Dios a Abraham se va a cumplir. Amén. Y aquí Pablo todo esto que les leí y hablamos aquí es para asegurar y que estemos, que sepamos que aunque vemos todo lo que está sucediendo en aquel lugar, y que si alguna vez pudiésemos llegar a dudar, no dudemos, ¿sí? Porque a pesar de las cosas que están sucediendo, Dios va a mantener ¿qué? Su promesa. Amén. Bueno, ahí vamos a detenernos. Y como dice los versículos 26 y 27, que no vamos a ver hoy, son para el siguiente, dicen, Pablo declara con finalidad absoluta aquí, dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite ¿qué? Sus pecados. Amén. Y eso pues lo vamos a ver la próxima semana, pero ahí Pablo con seguridad absoluta declara que todo Israel será ¿qué? Salvo. Amén. Vamos a ser despedidos, vamos a ponernos de pie y ser despedidos de este servicio orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Y sabemos que hay muchas cosas que nos cuesta un poquito comprender, Señor, pero lo que podemos
Lo más claro que podemos obtener de este pasaje es que tú siempre mantienes tus promesas, Señor. Y esa promesa que tú hiciste a Abraham,